Unos años después de que los primeros niños elegidos salvaron al Digimundo digital, un nuevo grupo de elegidos es llamado al Digimundo. Un gobernante maligno conocido como el Emperador de los Digimons está esclavizando a los monstruos digitales que encuentran a su paso, haciéndolos actuar en contra de su voluntad. Así que es ahora trabajo de los nuevos niños elegidos y sus compañeros Digimon hacerle frente y detener sus ambiciones. Digimon Adventure 02, conocida también como Digimon Adventure 02 o como Digimon Digital Monster 02, es como da a entender su título la segunda serie animada de la franquicia de Digimon, secuela directa de su predecesora de Digimon Adventure, producida igualmente por los estudios de Toei Animation, bajo la dirección de Hiroyuki Kadogu, y siendo estrenada un 2 de abril durante la temporada de primavera del año 2000, contando con un total de 50 episodios en su haber, a los que se le suman dos películas, una primera estrenada en julio del mismo año titulada Digimon Hurricane, Touchdown and Supreme Evolution, de Golden Digimental, que sería utilizada como la tercera parte de la infame Digimon The Movie, y cuya canonicidad dentro de la historia del anime está entredicha. No hay forma de anexarla a la cronología de la serie sin generar un montón de incongruencias. Y una segunda producción titulada Digimon Adventure 02 Diabolomon Strikes Back, estrenada en marzo del 2001, que vendría a sucederse en algún momento tras los eventos del anime y que también hace las veces de continuación a la segunda película de Digimon Adventure Our War Game. Adicionalmente, y tal como sucedió con su predecesora, la serie contó con varios CD-dramas, Michie no Amor Shinka, Natsue no Tobira, Tegami Letter y Original Story 2003 Spring, cuyos eventos vendrían a sucederse tras el final de la serie pero antes de su epílogo, ubicado en su capítulo final, y de entre los que vengo entendiendo, el más relevante es el último, que ayuda a taponear algunos de los agujeros argumentales del anime al tiempo que explora un poco más en los personajes, ayudando a dar un poco más de sentido a lo visto en el ya mencionado epílogo. Habiendo sido concebida como una forma de seguir sacándole provecho de la inesperada popularidad que generó su predecesora un año antes, 02 es una secuela entretenida pero que deja mucho que desear en prácticamente todos sus apartados. Un título que, si bien logra presentar un par de conceptos interesantes que más tarde serían explorados de mejor manera en posteriores sagas de la franquicia, resulta al fin de cuentas en desastre inminente, una causa de una producción apresurada que originó un guión e historia muy mal preparado que está repleto de agujeros argumentales y una nueva camada de personajes que en su mayoría no logran ser del todo carismáticos, siendo, según tengo entendido, las razones de esto una serie de disputas internas producidas entre los productos de la serie y el equipo recreativo responsable, que eventualmente llevó a que varios de estos últimos abandonaran el proyecto a medio camino. El anime pues nos ubica 3 años tras la batalla final del título anterior, más específicamente en el año 2002, donde una nueva camada de niños elegidos es llamados al Digimundo nuevamente para hacer frente a una nueva amenaza, y siendo esta vez la misma y para sorpresa de todos, otro niño elegido más, que bajo el nombre del Emperador de los Digimons ha comenzado un reino de terror en el Digimundo, esclavizando y controlando a los Digimons para su propia diversión y objetivos, cosa para lo que se ayuda de unos artefactos conocidos como los anillos malignos, con los cuales pueden obligar a las criaturas digitales a realizar su voluntad, y unas torres oscuras que tienen el poder de neutralizar las habilidades de la digivolución de nuestros héroes, los cuales han tenido que recurrir a una nueva estrategia que es el uso de los Digi-Eggs, que son unos artefactos antiguos que permiten a los nuevos Digimons acompañantes evolucionar de una manera distinta a la tradicional. Los nuevos niños elegidos conformados por Daisuke, que es Davis, Motomiya, Miyako, que es Yolei, Inoue e Iori, que es Cody Hida, a los que se le anexarán unos ya crecidos Takeru y Hikari. Tendrán entonces que hacer lo posible por detener la amenaza de este nuevo enemigo, al tiempo que intentan desvelar su identidad y motivo tras su accionar, descubriéndose más adelante que el mismo solo es el preámbulo de un villano mayor que se mueve entre sombras, manteniéndose tras un velo de misterio. La serie, a diferencia del primer Digimon, deja un poco de lado todo el tema de la aventura, desechando el concepto de los niños perdidos en otro mundo, para en esta ocasión manejarse bajo la idea de que los protagonistas esta vez tienen libre acceso al Digimundo, pudiendo ir y venir cuando quieran, siempre y cuando tengan una computadora a la mano, cosa que, si bien como concepto no es malo y ayuda a 02 a no ser un calco de Adventure, presenta el problema de que vuelve al título mucho más episódico y repetitivo que su antecesora.
Y es que durante un buen tiempo la fórmula de la obra se resumirá a ir al Digimundo para solucionar algún problema, hacer frente al Digimon villano de turno y regresar a casa pancho y salvo antes de la cena, teniendo cada vez que se suena la aparición de invitada de alguno de los anteriores niños elegidos, porque bueno, los fans quieren verlos en acción y ayuda a mantenerlos en el interés, pese a que los mismos como tal realmente no aportan mucho y es más de una ocasión solo se busque forzar algún paralelismo o relación entre los viejos y los nuevos personajes, llevando incluso a reciclar elementos o ideas ya vistos en la serie anterior. Estos episodios, si bien no es que sean un despropósito, muchas veces no resultan del todo inspirados y más de uno termina siendo verdaderamente tedioso. Por suerte, eventualmente la serie empieza a sacarse de la manga arcos argumentales algo más trabajados, variando de esta manera la fórmula inicial y limitando a momentos la acción a una sola locación, ya sea al Digimundo o al mundo real. Lo negativo de esto es que dichas tramas no es que sean una maravilla, las mismas no están del todo bien hiladas y presentan huecos argumentales al por mayor, sacándose de las mangas elementos y conveniencias por demás jalada de los pelos, introduciendo conceptos o situaciones que no se terminan de explicar, y creando a la final más de una incongruencia, no solo respecto a los elementos presentados dentro de la misma serie, sino con cosas establecidas en otros productos de la franquicia ubicada en un mismo universo. Digimon y el Mar de las Tinieblas, Demon y sus fuerzas, las 4 bestias sagradas, las piedras sagradas, la semilla oscura, los Digi-X elementales, es porque los antiguos niños elegidos no tienen acceso a sus máximas Digivoluciones. Todas esas son ideas o conceptos e incluso puntas de trama introducidas en esta serie en algún momento u otro, pero que incluso cuando forman parte activa de los sucesos del anime no se terminan de explicar o desarrollar por alguna u otra razón. Y es que si bien varias de ellas sí son exploradas en otros de los productos de la franquicia relacionadas, con estas 2 primeras temporadas de Digimon dentro de la serie como tal simplemente son pasadas por alto, mientras que la exigencia de otras de estas incongruencias son de hecho consecuencias de los problemas de la producción que comenté mucho más adelante, siendo posiblemente todo lo relacionado a Dagomon y el Mar de las Tinieblas el más famoso caso relacionado con esto último, siendo presentado en el 13º episodio de la serie como una idea del escritor Chiaki Konaka, que un año después haría de escritor para Digimon Tamers. Se trata de un capítulo inspirado en los mitos de Lovecraft, el cual si bien parecía ser el punto de pie de entrada para una trama mayor y que vendría a cobrar importancia más adelante, al final toda la idea se quedó en nada y no volviendo al tema de Dagomon, a ser tocado o explicado en todo el anime y simplemente dejándolo en el olvido. Por otro lado, entre las cosas buenas que se les puede añadir a la serie, está la decisión de haberle otorgado en esta ocasión el papel de villanos a humanos en vez de Digimons. Y es que a diferencia de la serie anterior donde los enemigos no dejaban de ser criaturas monstruosas que querían gobernar o destruir al mundo, los antagonistas de Digimon 02, pese a sus falencias, resultan ser mucho más interesantes, ya sea por sus motivaciones o por la idea que nos presentan de qué pasaría si los humanos intentaran utilizar a los Digimon para sus propios fines egoístas. Infortunadamente no se puede hablar también de los nuevos protagonistas, que como ya mencioné antes resultan muy faltos de carisma. La nueva camada de niños elegidos está conformada por 3 nuevos personajes y 2 antiguos, a los que más adelante se le anexa un sexto que es Kenichi Gouji, quien es por lejos el más interesante entre ellos al ser un ex villano que busca la redención. Cosa que no es necesariamente un halago porque si entre los otros 5 niños no hay ninguno que llame especialmente la atención, Daisuke es nuestro típico prota sangre caliente que tiene más corazón que cabeza, Miyako es la chica informática que viene a sustituir a Koujiro como la experta en computadoras, y Lori es el jovencito del grupo, sin mucha personalidad y algo obtuso a la hora de comprender que las cosas no son siempre blanco o negro, pero inesperadamente es el que a la final más desarrollo termina presentando de estos 3 primeros 5. Cosa que se nota en cómo va cambiando su trato hacia algunos de los villanos al llegar a comprender sus motivaciones o sus situaciones. Por otro lado, Takeru y Hikari, por su parte, vienen a servir como la conexión con los antiguos niños elegidos y ayudan a transmitir al espectador ese sentimiento de familiaridad dentro del nuevo grupo, pero a la hora de la verdad son personajes muy flojos, con uno de desarrollo y personalidad bastante genérica. Esto en buena parte porque lo que tenía Digimon para contar de ellos ya se contó en la primera temporada, pasando a Takeru de ser un niño llorón, pero que se esforzaba por ser una ayuda de la primera serie, a un adolescente que se hace el capo, por así decirlo, y el rival de Daisuke haciendo con gesto el parentesco con su hermano en la primera temporada,
más que nunca llegando a la relación de conflicto que este último tenía con Taichi, y siendo a la larga sustituido en este papel por Ken, mientras que por su parte Hikari pasó de convertirse de la niña adorable que hacía las veces de conveniente recurso argumental divino de la primera temporada, a una adolescente genérica con cero personalidad, y aunque siendo justos desde el principio, no es como que fuera un personaje con mucha personalidad que digamos. El anime además cuenta con la aparición y presencia constante del resto de la primera camada de niños elegidos, que si bien no ven muy cambiada su forma de ser, aunque sí notándoseles más maduros y precavidos, funcionando como un apoyo táctico para el nuevo grupo, y resultando ser una presencia agradable para aquellos que disfrutaron de ellos en la primera temporada. A la larga, su presencia termina siendo hasta cierto punto contraproducente, de cierta manera asfixiando a los nuevos protagonistas, no dejándoles a estos desarrollándose por sí solos, y estando los mismos siempre a la sombra de Taichi y compañía. En esta serie se introdujeron dos nuevos tipos de evoluciones con respecto a la vista en la primera anime. Las primeras son las Digievoluciones Armor, efectuadas al usar los Digi-Eggs y que permiten a los Digimon obtener formas alternativas a las de su línea digievolutiva por defecto, las cuales no aparecen sino hasta más adelante en la serie. Lo curioso de estas evoluciones, además del detalle de que, dependiendo del cual Digi-Egg se use, el Digimon en cuestión puede obtener diferentes formas, cosa que inafortunadamente no fue algo más explotado, es el hecho de que las mismas comparten la temática de los emblemas utilizados por los primeros niños en las anteriores series, lo que sirve de excusa para que las digievoluciones en cuestión tengan algún parentesco, aunque sea solo de temática, con lo que son las anteriores de Digimon 01, y sirviendo también como excusa para desencadenar o forzar la interacción entre ciertos personajes de la primera serie, pese a que aquí todo el tema de los sentimientos representados por cada emblema pierde bastante su significado. El otro tipo de evolución introducida es la digievolución DNA, en la cual dos Digimon de igual nivel se combinan para poder formar a otro de mayor nivel, una fusión. Durante la serie se nos presentan tres de estas, de las cuales van de lo genial, en el caso de Paildramon de Daisuke y Ken, a lo ridículo como es el caso de Shakomon, que es el de Takeru e Iori. Aunque más que los Digimon creados por este método, encuentro que lo verdaderamente atractivo de las DNA es la secuencia de digievoluciones como tal, la cual se la pasaron bastante bien, acompañándolas con un tema musical excelente y coreografiado toda la escena para que se sincronizara con el mismo, siendo precisamente en la evolución de Paildramon donde más se nota esto. Uno de los elementos más criticados del título y de que no puedo dejar de hablar por lo mismo es su ya mencionado epílogo. La escena final que vemos en el último episodio y que nos cuenta qué fue de la vida de los niños de la primera y la segunda serie, años después ya de adultos y habiendo formado sus propias familias. La opinión popular frente a este epílogo suele ser no muy positiva. Nos presenta algunas cosas que como que no terminan de conectar del todo bien con lo mostrado de los muchachos durante las dos primeras temporadas. Y desilusionando a más de uno al no haber representado aquí la pareja por la que tanto apostaban. Personalmente, el epílogo ni me va ni me viene. No lo considero malo, pero tampoco me emociona. Y aunque no puedo dejar de quejarme por cosas como ver a Yamato laburando de astronauta en Marte, aún así lo encuentro como un final aceptable y necesario para cerrar de forma definitiva la historia de los niños elegidos y poder continuar la siguiente serie sin estar atado al legado de Adventure, cosa que no va a pasar, spoiler. Aunque claro está que esto no he visto que en años recientes se terminaría sacando de la manga a Digimon Tree, en pos de echar mano de la nostalgia tanto como fuera posible. Si bien Digimon 02 es un trabajo que de manera personal puedo y he llegado a disfrutar bastante, lo cierto es que más allá de su nombre no es un título particularmente bien hecho, notándose por mucho que fue un trabajo apresurado hecho para seguir sacándole el jugo a la fama de su predecesora, no logrando sostenerse del todo como un título individual, y es que si no has visto Adventure, muy seguramente no le encontrarás mayor atractivo a esta obra. Tiene sus buenas ideas, eso no se le puede negar, y su soundtrack presenta algunos temas que valen mucho la pena, pero al final es una serie que solo recomiendo si viste y te gustó el primer anime de Digimon.